Mi motor y mi fuerza estaba en alejarme de mi familia. A través del abandono, de la traición, de la soledad que yo viví en mi familia, tuve que sacar lo mejor de mí. Alejarme de ellos y aprender a vivir sola. Llegué a ese punto de la soledad de la cima, ¿no? Decir, bueno, ya tengo 3 joyerías, soy exitosa, vendo diamantes y eso es lo que se supone en la sociedad en la que vivimos que te debería hacer feliz. Pero cuando llegas a esa cima y te encuentras tan sola y tan vacía y te das cuenta de que ni los diamantes, ni la sociedad, ni la joyería, ni tus clientes, ni nada te llenan el alma, es cuando realmente llegas a esa soledad y llegas a ese momento en donde dices, ¿y mi vida para qué? Me di cuenta que no importa lo que nos pasa, sino cómo le damos sentido a aquello que nos pasa. Y cuando tu sufrimiento tiene un sentido, es cuando realmente tienes un para qué. Y si tienes un para qué en la vida, ahí ya eres capaz de soportar cualquier situación de la vida la puedes soportar. Y ahí fue cuando yo dije, esto se acabó. Y me dediqué a buscar ese diamante, ¿no? Y ese diamante era mi alma. Piensa por ti mismo. Wake up. Bueno, Paula, fantástico. Estamos por fin aquí, en este momento Wake Up. El otro día tuvimos una conversación, una charla muy bonita, tomando un café, y se nos ocurrió la idea de por qué no nos llevábamos la charla a un espacio diferente, ¿no? Y Alex, que es el fundador y propietario de Wake Up, estuvo encantado de que siguiéramos aquella charla en este espacio, ¿no? Este espacio es un espacio, se llama Antigurú, que te he comentado, Sí. y tiene un poco su significado, ¿no? Está un poco creado y va mucho, y tiene mucho que ver con el libro del que eres autora, por ver lo que hay detrás de la persona que hace algo y que pues todos tenemos curiosidad por ver lo que hay detrás de lo que ha hecho, ¿no? En tu caso va a ser sencillo, creo, porque el libro en sí mismo, mientras se lee, se disfruta de esa realidad, esa doble realidad, ¿no? Porque vas contando tus experiencias a la vez que vas generando un modelo súper útil para aplicártelo, empezando por ti misma, ¿no? Que es la máxima coherencia. Siempre digo lo mismo, yo hago preguntas porque se trata de que la protagonista eres tú y tu libro, pero si en algún momento yo nunca me opongo a cualquier cosa que pregunte, se respondida. Quiere decir, si tú crees que hay algo, pues ahora me lo dices Tengo la tú. libertad de no responder. Exactamente. O sea, dices, pues ahora lo dices tú, por haberlo preguntado, pues encantado de responder. No, yo soy un libro abierto. Total, que si en un momento determinado quieres que la charla se convierta en algo que tengas curiosidad, yo encantado. Pero vamos, se trata de que la protagonista eres tú, ¿no? Entonces, empezando ya lo que es la entrevista, insisto, bienvenida Paula, y vamos a empezar con el libro. Y vamos a empezar por lo que se empieza con un libro. Yo muchas veces en mi vida he comprado libros en algún aeropuerto, en alguna estación, solo por la atracción del título, ¿no? Entonces explícanos un poco, se llama La joya de tu alma. Explícanos un poco de dónde viene el título, ¿no? Cuando una persona se encuentra con ese título tan estimulante, ¿no? Pues yo soy diseñadora de joyas de profesión. Estudié diseño de joyas en Roma 4 años. De hecho, me tocó interrumpir la carrera al final porque uno de mis episodios de mi enfermedad, de mis hospitalizaciones y de mis cirugías, de hecho, el libro empieza con ese episodio en el cual yo tuve que interrumpir mi carrera de diseñadora de joyas en Roma, en donde me encontraba estudiando. Y la primera página del libro habla de esa catarsis que yo tuve cuando fue mi quinta cirugía del intestino por una condición neuromuscular que tengo, el aparato digestivo, que es parte de las catarsis diferentes que he hecho en mi vida. Y mi narrativa empieza ahí, en ese momento en el que toqué fondo en términos de la salud, porque hay diferentes catarsis, hay como una colección de catarsis en el libro. Pero empiezo ahí, ¿no? Que cuando uno pierde la salud es cuando sientes que realmente tienes esas conversaciones con la muerte. Cuando tienes esas conversaciones con la muerte y sientes que todo se va a acabar, empiezas a poner tu vida en perspectiva y empiezas a hacer esa jerarquía de valores.
Pero básicamente el título viene porque como diseñadora de joyas, yo terminé después la carrera y me fui a Bélgica a hacer un máster en diamantes. Entonces soy gemóloga, experta en diamantes, que pues mi carrera toda la vida, pues mi profesión fue eso, el diseño de joyas. Entonces yo tuve una joyería en Colombia, tuve otra joyería en Miami y tuve otra joyería en Madrid. Y al ser joyera en 3 diferentes ciudades, llegué a un punto en donde ya llegué a ese punto de la soledad de la cima, ¿no? Decir, bueno, ya tengo 3 joyerías, soy exitosa, vendo diamantes y eso es lo que se supone en la sociedad en la que vivimos que te debería hacer feliz. Cuando llegas a la cima, cuando eres reconocido en tu profesión, cuando tienes dinero, posición social y eres como, wow, como lo que todo el mundo, supuestamente eres lo que todo el mundo quisiera hacer. Pero cuando llegas a esa cima y te encuentras tan sola y tan vacía y te das cuenta de que ni los diamantes, ni la sociedad, ni la joyería, ni tus clientes, ni nada te llenan el alma, es cuando realmente llegas a esa soledad y llegas a ese momento en donde dices, ¿y mi vida para qué? Y ahí fue cuando yo dije, esto se acabó, no quiero ser más joyera, no quiero salir más en los periódicos ni en las revistas de moda, no quiero más esto porque para mí era una vida falsa. Y lo dejé todo, como el monje que vendió su Ferrari, y me dediqué a buscar ese diamante, ¿no? Y ese diamante era mi alma. Y yo nunca en mi vida he sido una mujer ni materialista, ni que me he alimentado de esas cosas, porque toda mi vida he tenido esta búsqueda de la espiritualidad desde chiquitita. De hecho, yo desde chiquita me iba siempre de voluntaria. Siempre en el colegio decían, necesitamos voluntarios para todo el hospital, ahí estaba yo. Que para los niños abandonados de no sé dónde, ahí estaba yo. O sea, siempre era la líder de todos los voluntariados de todas partes. Y toda mi vida me la he pasado como con este cuestionamiento interior de por qué el sufrimiento humano. Y el primer sufrimiento pues era el mío propio, desde mi infancia, desde mi nacimiento. Ya hablaremos un poquito más adelante de esa fase de tu vida, ¿no? De la infancia, de tus relaciones familiares, de las que también hablas en el libro, ¿no? Pero siguiendo un poco con el ritmo del libro, la segunda cosa que yo normalmente suelo hacer en los aeropuertos, en las estaciones, es leer el prólogo, ¿no? Te da tiempo, lees el prólogo. Y la verdad es que me quedé bastante impresionado al ver que el prólogo era de María Alonso Puig, y que bueno, que es una persona de sobra conocida por todos y que además decía algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Dice, Paula recurre, entre otras fuentes, a la logoterapia de Viktor Frankl, el eneagrama y sobre todo a la psicoterapia del espíritu, para crear un método de transformación personal basado en su experiencia como terapeuta y joyera, con el que manda al lector un mensaje de serenidad, ilusión y confianza, precisamente en esos momentos en los que más se necesita. Ya es un estímulo, ¿no? Para primero que lo diga María Alonso y segundo para ver claramente que el libro está enhebrado en tus propias experiencias personales, ¿no? En el tema. Entonces, desde esa perspectiva de María Alonso, esa propuesta de María Alonso, esas 3 palabras que habla de serenidad, ilusión y confianza, desde tu punto de vista, ¿cómo son transmitidas a través de tu libro? Pues mira, serenidad, ilusión y confianza. Si la humanidad tuviera esas 3 palabras incorporadas al mundo, ¿no? A la sociedad, pues yo creo que realmente el mundo cambiaría, porque eso es lo que nos falta a los seres humanos, serenidad, ilusión y confianza. Y fue lo que me faltó también a mí en mi vida, en muchos momentos en los que yo sentí que había tocado fondo, ¿no? Cuando estás en un hospital conectado a 1000 cables, cuando se te rompe la vida, cuando bajas al infierno del dolor, cuando te pasan todas esas situaciones, qué bien sería que te pudieran hacer unas transfusiones espirituales de ilusión, de confianza. Y por eso yo dije, yo tengo que poder experimentarlo primero, vivirlo primero, lograr eso en mi vida, esa transformación interior, para después podérselo contar a las personas. Y básicamente en el libro lo que yo hago es decirle a las personas, si yo pude superar todas estas circunstancias de mi vida, tú también puedes. Cuando yo conocí, que de hecho no me he sentado a hablar horas con Mario Alonso, sino que lo conocí a través de un amigo mío, que es muy amigo de él, yo empecé a buscarlo porque me parecía increíble su historia, me parecía increíble su mensaje, todo lo que él transmitía. Y pues simplemente lo busqué y le pedí que me ayudara con el prólogo. Claramente él me dice, yo ya no hago prólogos, pues soy una persona que le pedirán
1 millón de prólogos al Claro, mes. estaría toda la vida escribiendo Estaría prólogos. toda la vida escribiendo prólogos, empezando porque tendría que leerse los libros Claro, de todos los prólogos que le piden. claro. Y yo no sé, yo creo mucho en los milagros y yo siempre le pido a Dios, porque soy muy creyente, que me regale milagros y que los milagros existen. De hecho, estar acá sentada contigo en este lugar tan maravilloso para mí es un milagro. Igualmente. Y que siempre lo agradezco. Y cuando María Alonso me dice, mira, no creo, o sea, como que me dijo no, pero no un no rotundo. Me dijo, lo más seguro es que no, pero déjame, yo le doy una mirada a tu libro, me lo tendría que leer en un avión, yendo hacia alguna conferencia o algo, y te daré la respuesta. Tú no te imaginas el momento en el que María Alonso me dice, me escribe un WhatsApp y me dice, me parece muy interesante el libro, me parece muy valioso lo que estás diciendo, tu metodología y cómo la transmites, y la fusión de esas 3 metodologías, ¿no? Porque es una fusión que hago de 3 corrientes. Y las 3 corrientes son 2 corrientes de la psicología y una del coaching, que es, bueno, la psicoterapia del espíritu, como la llamamos, que es toda la corriente de la logoterapia de Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido, en donde yo trato de abordar el sentido de la vida como ese motor que nos lleva a conquistar los sueños. Porque ¿cuántas veces hemos perdido el sentido de la vida? ¿Cuántas veces yo he estado en una camilla de hospital o en mi propia cama de mi casa diciendo no puedo más? Perdí el sentido de mi vida, ya mi vida no tiene sentido y ya este dolor es tan insoportable, bien sea físico o emocional, que ya pierdes el sentido de la vida, como que pierdes el GPS de la vida y como que ya sientes que no vas a ningún lado. Cuando estudié logoterapia me di cuenta que no importa lo que nos pasa, sino cómo le damos sentido a aquello que nos pasa. Y cuando tu sufrimiento tiene un sentido, como nos enseña Viktor Frankl, es cuando realmente tienes un para qué. Y si tienes un para qué en la vida, bien sea porque te inspira tu familia, porque te inspiran tus hijos, porque te inspira tu profesión, ahí ya eres capaz de soportar cualquier situación de la vida la puedes soportar. Entonces, empiezo formándome como logoterapeuta. Luego entonces empecé a estudiar psicología y bueno, la psicología era larguísima, me tenía que meter como 6 años de carrera y yo dije, no, pues ya tenemos una edad, entonces dije, no, esto es muy largo y ahí fue cuando conocí el coaching. Entonces me certifiqué en la metodología de Harvard y cuando terminé esa metodología, yo decía, todavía no termino de entender bien al ser humano y aparece el maravilloso eneagrama. Entonces cuando aparece el eneagrama, bueno, pues aprovecho la pandemia, me certifico en el eneagrama y pues cuando ya tengo estas 3 corrientes, hago como una fusión de estas 3 corrientes para crear mi metodología, que es pues cómo aprender a pulir el diamante del alma. Y es en donde yo invito a mis lectores a que excaven en su interior y encuentren su diamante. Una vez encuentren ese diamante, como me pasó a mí, pues obviamente encuentras el diamante negro, tiene carbones, y esos carbones son pues tus miedos, tus traumas, tus inseguridades, todo lo que te ha pasado en la vida que no dejan que ese diamante brille. Pero si lo empezamos a pulir, como hacemos los joyeros, los gemólogos, bueno, los talladores de diamantes, y empezamos a quitarle todo ese material que sobra, que es lo que no lo deja brillar, porque el diamante es carbón puro, ¿no? Entonces cuando tú lo ves, no brilla, es opaco, es amorfo, es espantoso. Un diamante en bruto es espantoso. Pero luego cuando tú le empiezas a quitar todos esos materiales que sobran y le empiezas a hacer sus facetas, el diamante comienza a brillar. Entonces por eso mi metodología se llama, pues, el diamante del alma, pero es cómo pulirle esas 10 facetas, porque sabemos los talladores de diamantes y los gemólogos que para que un diamante brille tiene que tener 10 facetas en la parte superior de la piedra. Cuando tú la encuentras muy amorfa y le vas haciendo esas 10 facetas, que yo las llamo las 10 facetas espirituales del alma. Bueno, dedicaremos luego un huequito al eneagrama, ya sabes que es una de mis pasiones y hablas de eneagrama en el libro y dedicamos un huequito luego un poquito después, porque corremos el riesgo que si ahora arranco con el tema del eneagrama, No, eso nos van 3 días. Ya está, nos vamos ahí todo el rato, ¿no? Un poco buscando un paralelismo entre un inspirador del libro, claramente, Viktor Frankl, y tu propia vida. A ver, Viktor Frankl, realmente uno de sus motores centrales fue su familia, ¿no? Viktor Frankl no tuvo la oportunidad de irse a Estados Unidos y se quedó porque no le daban más que a él el visado antes de que entraran los nazis.
y al final toda su familia y él acabaron en campos de concentración, además cada uno en un campo de concentración diferente, ¿no? Y él habla en el campo de concentración del estímulo que para él de vida que representaba pensar simplemente en la imagen de su mujer, ¿no? Sí, espectacular. Espectacular. Tú hablas mucho bueno, hablas bastante, uno de los ejes epicentros del libro es cómo lo arrancas hablando de tu propia familia, ¿no? Y de la influencia y el impacto que ha tenido en tu vida. Por otro lado, la familia siempre es un impacto central en todas las vidas. Hablas, y además muy recientemente, es algo que también quiero aclarar, es decir, estamos hablando de que estamos a principios de 2024 y tú desarrollas este párrafo. Era enero del año 2023. Había llegado a Madrid después de haber sufrido una colección interminable de pérdidas. Mi alma estaba haciendo maestría tras maestría en duelos. Había perdido a mi padre, quien había fallecido hace poco, había perdido a mis hermanos, con quienes no tenía ninguna relación afectiva, por un pleito legal en defensa de la herencia que correspondía a mis hijos y que como pantera me disponía a defender. Había perdido a mi madre, pues en realidad nunca la tuve. Ella siempre había estado ausente de mi alma y de mi vida. Había perdido mi país, mi casa, mis amigos, todo mi mundo, pues lo había dejado todo atrás con la poderosa decisión de huir de mi tierra, del dolor y de la desolación para volar a España, a intentar reconstruirme y empezar de nuevo. Insisto, enero del 2023. Es un párrafo impactante, ¿no? Nada más arrancar el libro te encuentras con ese cuadro, ¿no? Entonces, la herida está fresquita. Eso es. Dos preguntas. Uno, que desarrolles este párrafo como hablábamos en el café, ¿no? De verdad, ¿cuál es tu objetivo al integrar esta parte tan íntima de tu vida en el libro? ¿Y cómo estás ahora? ¿Qué ha pasado desde enero del 2020? Mira, cuando el libro llega a mi mano y yo ya lo toco, ¿no? Y lo acaricio, y digo, bueno, ya acá está el sueño materializado. Lo primero que yo hice fue empezarlo a leer y me entró un vértigo y me entró un miedo. Y bueno, llamé a mi editor, llamé a Manuel Pimentel y le dije, yo necesito hablar contigo. Y el, ¿qué te pasó? Le dije, por favor, urgente, urgente, llámame, estoy muy asustada. Y me llama y me dice, ¿qué te pasó? Le dije, bueno, la presentación del libro es en 3 días y yo tengo un miedo y tengo un vértigo espantoso. Y me dice, ¿pero qué pasa? Y le dije que yo creo que conté mucho, me desnudé mucho. O sea, literal me arranqué la piel y dejé ver esas llagas que tengo adentro. Y creo que de pronto no era necesario contar tanto o no era necesario decir tanto porque esto me da miedo, ¿sabes? Cuando realmente te desnudas y le cuentas al lector todo ese camino de dolor por el que has trasegado, pues te estás exponiendo a que te digan, bueno, 1000 opiniones externas, que a la final, como lo dijo Manuel Pimentel, y fue magistral su opinión, me dijo, no, este no es un libro de denuncia, es un libro de inspiración. Y yo me quedo con eso, ¿no? Y eso es la manera a través de la cual yo quiero proteger la obra, y es que cuando contamos nuestra vivencia de dolor y cómo nosotros lo vivimos, no estamos denunciando a la persona que nos lastimó, porque lo más seguro es que esa persona o esas personas no son conscientes de cómo te lastimaron. Y en ese sentido, si yo hablo de un padre o de una madre o de unos hermanos, muy seguramente ellos tienen un nivel de conciencia muy diferente a mi nivel de conciencia. Y muy seguramente si tú los traes hoy acá, ellos no son conscientes del sufrimiento que yo tuve y de hecho ni siquiera deben ser conscientes. Pero paradójicamente a la vivencia de Frankl, el motor de Frankl para poder sobrevivir al holocausto y a esta tragedia era su familia. Era el pensar, cuando yo salga de este campo de concentración me voy a encontrar con mis padres, me voy a encontrar con mi mujer que estaba embarazada y voy a resistir este campo de concentración porque mi sentido está en volver a ver a mi familia. Fíjate lo paradójico. Siendo Frankl mi inspirador y Edith Eger, la bailarina de Auschwitz, que también cuenta su historia de cómo sobrevivió al campo de concentración, también ella sale con esta ilusión de volver a ver a sus hermanas y a sus padres, ¿no? En mi historia fue diferente. Claro. Mi motor y mi fuerza estaba en alejarme de mi familia, porque yo sentía que todo lo que estaba sucediendo en mi familia, mi madre es una persona que pues ha estado muy vinculada a la política en Colombia, a la diplomacia, mi padre empresario, mis hermanos, a cada uno de nosotros nos mandaron a un internado desde que estábamos pequeños, entonces cada uno vivió en la soledad. Nunca tuvimos el concepto de familia.
Pero si tú lo preguntas hoy a mi madre, ella no entiende, o sea, no lo tiene claro, no lo tiene tan claro que nuestra familia nunca fue familia. Nosotros nunca fuimos manada. Nosotros estuvimos cada uno dando la batalla solos, como podíamos. Yo siempre, entre quirófano y quirófano, entre hospital y hospital, entre internado e internado, siempre sola. Mi mejor amiga fue la soledad. Y ahí fue cuando yo siento la primera herida. Y mi primera herida fue la herida del abandono. Investigando en por qué yo tengo muchas fobias y tengo muchos miedos, tengo miedo a volar sola, tengo miedo a los ascensores, tengo un montón de miedos, esos traumas se crean en mi historia desde mi infancia, porque mi primera soledad fue en el hospital, a los 3 meses de nacida. Me dejan en cuidados intensivos neonatales, con el estómago totalmente abierto, conectada por 1000 sondas, me alimentaban por alimentación parenteral. Y una bebita de 3 meses, pues sobrevivir sola en un hospital es cuando se te arrancan, literalmente se te arrancan, porque es como el cordón umbilical por donde te nutres, no solamente de los alimentos de tu madre, sino también afectivamente. Y mi primer abandono fue ahí, a los 3 meses de nacida, en ese hospital. Luego, cuando a los 20 años estoy en Roma, me da la 4ª obstrucción intestinal, termino en un hospital público al lado del Vaticano, y estoy absolutamente sola en la camilla número 24 de 40 camillas que había ahí. Estaba totalmente sola, teniendo de nuevo esas conversaciones con la muerte y diciéndole a la muerte, no me lleves porque todavía no estoy lista para partir. Entonces, claro, una madre autoritaria, una madre ausente, una madre controladora, un padre empresario que nunca estuvo de una manera, estuvo y no estuvo, porque estaba para cumplir mis necesidades primarias, ¿no? ¿Cuál es el mejor internado en Suiza al que quieres ir? Y al mejor internado en Suiza al que yo quería ir, me mandaban. ¿Cuál es el mejor coche que quieres? Y lo tenía. ¿Cuál es la joya que quieres elegir? Y la tenía. Pero al tenerlo todo, me sentía vacía. Porque yo no me estaba yendo a Suiza porque fuera una niña pija, como dicen ustedes acá en España, y me quería ir a un internado de Suiza para esquiar en los inviernos. No. Yo me estaba yendo a Suiza porque tenía un novio a los 15 años que me reventaba la cara, me daba patadas en las esquinas de los baños, me quemaba las manos y me caía a golpes cada vez que tomaba licor. Y cuando mis padres se enteran de eso, en vez de acogerme y abrazarme y decirme, acá estamos para ti, la solución era mandarme al mejor internado de Suiza. Y ahí empiezan a abrirse las heridas de la soledad. Y ahí empiezan a abrirse las heridas del abandono. Y eso lo vives de una manera muy dura. A los 15 años. Yo tenía 15 años cuando me dieron la primera paliza. Entonces, claro, empiezas a decir, ¿y ese dolor para qué? ¿Y por qué? Tú no entiendes de dónde viene, ¿sabes? No entiendes por qué el mundo te agrede y en vez de tener una familia que te acoge, tienes una familia que te manda lejos para que las monjas se ocupen de ti. Claro, si tú le preguntas hoy en día a unos padres, dirán, pero era lo mejor que podíamos hacer para ella. Claro, en su mente, en su interpretación del mundo. Pero a mí nunca me preguntaron, ¿tú quieres irte interna a Suiza? ¿Tú cómo te sientes? ¿Te sientes sola? Miremos a ver cómo son las cicatrices que tienes de las quemaduras. O miremos a ver de los puñetazos que te dieron, qué pasó, las heridas del cuerpo, las heridas del alma. No, a mí nunca me preguntaban nada. Pero quizá porque a ellos en su historia tampoco nunca se lo preguntaron. Mi padre pues había dejado su casa a los 17 años, venía de una familia pobre, se convirtió en uno de los empresarios más importantes de mi país, pero venía de un origen humilde en donde quizá tampoco a él nunca lo cuidaron emocionalmente, porque la madre tenía que trabajar, porque el padre los había abandonado a los 17 años o se había muerto, no sé, nunca me hablaron de mi abuelo, no supe qué pasó con él. Y mi madre venía de una familia en donde las 2 niñas, ella y su hermana, tenían una institutriz que era la que las criaba. Sus otros 2 hermanos tenían otra institutriz que era la que los criaba, mientras papá y mamá estaban en el hipódromo en las carreras de caballos. Entonces fueron criados así. Y muchas de nuestras familias fueron criadas así. Y muchos de los padres no son conscientes del daño que se les hace a los hijos. Y no importa si tú eres un gran empresario o eres un carpintero, es igual. No importa si tú eres una senadora importante, una diplomática o eres simplemente una costurera. No importa. El daño que les hacemos a nuestros hijos sin tener la conciencia
porque no nos sanamos nosotros. Ujú. Es muy fuerte. Por eso en el libro yo digo a los padres, porque he trabajado con jóvenes y he hecho miles de talleres de sanación para jóvenes, que la única manera en la que podemos sanar nuestra sociedad es que nosotros los adultos, los padres, nos hagamos responsables de sanar nuestras heridas para no heredarlas a nuestros hijos, porque inconscientemente las heredamos. Y lo sabemos cuando estudiamos el eneagrama, que todo viene de lo que nosotros vivimos en casa con papá y mamá, cómo heredamos todo eso. Mira, escucharte me gratifica porque la verdad es que la conversación que tuvimos en ese café, la verdad es que al final estamos en una época donde es difícil distinguir, hay bastante crítica hacia los libros masivos de espiritualidad que están escritos desde el intelecto, ¿no? Entonces, cuando el otro día me comentabas cosas que ahora estás volviendo a compartir, pues la verdad es que pone en valor este libro, porque este libro es un libro de espiritualidad sentida y propia, basada en la propia experiencia, ¿no? en tu propia experiencia, ¿no? Y el lector puede equivocarse fácilmente viéndolo entre multitud de oferta, pensando que es un libro más, ¿no? Sin embargo, cuando empiezas a leer, yo empecé a leer, te comenté, un sábado a las 6 de la tarde y acabé el libro el mismo sábado. Después de comer, empecé y acabé antes de la cena. Y porque al final te engancha precisamente porque vas viendo una coherencia entre lo que se comparte y lo que se enseña, ¿no? En el tema. Alguien que aprende y enseña, ¿no? A la vez. Entonces me alegra escucharte porque yo creo que el futuro lector ya se puede preparar, ¿no? Sobre lo que se va a encontrar. No es un libro más, ¿no? Es un libro muy experiencial. En una de tus píldoras, tú vas trufando experiencias personales con píldoras claramente prácticas para aplicar esa metáfora de la joya y que la persona vaya encontrando su joya, ¿no? Hablas de que la muerte viene caminando hacia tu encuentro, pero no tengas miedo. La muerte te llevará a un lugar en el que se termina el sufrimiento, el temor y el dolor. La muerte. ¿Qué pasa con la muerte, Paula? Bueno, la muerte para muchos es el descanso, ¿no? La muerte para muchos es ese lugar en donde ya no hay más sufrimiento, en donde ya no hay más dolor, en donde ya no hay más preguntas sin respuestas. Yo tuve muchas conversaciones con la muerte, porque cada que entraba a un quirófano, cada que tenía miedo a estas cirugías, mis cirugías eran cirugías de 19 horas, en donde me tenían que sacar todo el intestino y desenredarlo porque estaba enredado y tenía que cortar en cada una de esas cirugías mucho intestino. Y yo era muy consciente de que en esas cirugías podía no salir, podía quedarme ahí. Entonces para mí la muerte pues también se ha convertido como en una amiga porque pues he estado cerca de ella muchas veces y a mí no me da miedo la muerte, no le tengo miedo a la muerte, además porque soy creyente y porque siento que realmente somos seres espirituales con una experiencia humana. Y lo que pasa es que las personas lo creen al revés, creen que somos seres humanos y que de vez en cuando tenemos alguna experiencia espiritual. Pero si cambiamos ese punto de vista, decimos, no, es que nuestra experiencia corporal es finita y tiene fecha de caducidad porque somos seres espirituales y nuestro ser espiritual no termina, no muere, es eterno. Lo que muere es esto, lo que muere es la carne, lo que muere es el cuerpo. Entonces ahí te cambia tu jerarquía de valores en el mundo, porque sabes que el cuerpo tarde o temprano se te va a dañar, porque sabes que pues, el coche es algo que no es permanente en tu vida, ni tu casa, ni tus joyas, ni tus seres queridos. Una de mis píldoras dice, la vida te da personas, saberes y cosas que cuando los sientes tuyos se van para enseñarte que nada ni a nadie posees. Entonces, esa es una de las píldoras a través de la cual yo le digo a los lectores, a mis lectores, la muerte no es nada. La muerte simplemente es regresar a nuestro origen, regresar a nuestra esencia, que nuestra esencia es eternidad, es espiritualidad, es cuando nos despojamos del ego, ¿no? De ese ego que es la máscara de la que tanto sabemos tú y yo y que hemos estudiado. Esa máscara que finalmente se cae o nos quitamos para llegar a la esencia. Entonces, para mí, la muerte es regresar a nuestra esencia espiritual y encontrarnos con Dios, porque soy una mujer creyente.
No puedo evitar la tentación de preguntarte, ¿no? Algo, porque al final la metáfora de la joya, ¿no? De cómo cada uno, la metodología que tú propones de llegar a nuestra joya. Tengo curiosidad por ver en ti, porque claro, desde el enero de 2023 hasta ahora, ¿qué ha pasado? ¿No? Porque es algo que en el libro, yo no sé si de una manera intencionada o no, no dejas cerrado, que es toda esa base de motor familiar, tanto con tu padre como con tu madre, con tus hermanos. El lector se queda un poco en el aire, ¿no? Sabes, despliegas, o sea, ves claramente dónde está el principio, pero no cómo ha quedado en tu joya esa situación, ¿no? Entonces yo te propongo que, aprovechando esta píldora tuya de la muerte, te imagines que te queda muy poquito y que nos cuentes qué le dirías, basándote en tu propia metodología, a tu padre, a tu madre y a tus hermanos. Wow. Les diría que gracias por ser mis maestros, porque a través del abandono, y mira que no los juzgo, no eran conscientes de lo que estaba pasando, pero a través del abandono, de la traición, de la soledad que yo viví en mi familia, tuve que sacar lo mejor de mí. Tuve que alejarme de ellos y aprender a vivir sola acá en España, empezar de cero como escritora, como mujer, quererme, cuidarme, aplicar el egoísmo sano, que es pensar primero en mí, meterme en la trinchera a esperar a que las heridas de guerra se sanaran, porque siempre digo que somos como legiones de seres heridos, ¿no? En el mundo somos todos legiones de seres heridos que no nos sanamos y vamos por el mundo tan heridos que vamos sanando a otros. Entonces yo por eso me alejé, me metí en mi trinchera, que era Madrid, en donde caminando por el Parque del Retiro y llorando muchísimas caminatas interminables, esperé a que esa herida se sanara y se convirtiera en cicatriz. Porque esa cicatriz dignifica la batalla y te recuerda que ahí hubo un dolor, pero esa cicatriz ya no sangra, yo ya no estoy sangrando, sangré mucho, físicamente sangré mucho y lo cuento en el libro. Me sangraban los intestinos, me levanté una mañana de esas y tenía un charco de sangre en mi cama, literal. Tuve que correr a la clínica Ruber por tanto dolor. Entonces, cuando ya la herida no sangre, cuando ya no arde, cuando se convierte en cicatriz, puedes mirar al perpetrador, como lo llamamos, no a ese perpetrador que es a la persona que te lastimó y que, ojo, muchas veces no te lastimó intencionalmente, sino porque no tenía el nivel de conciencia de que te estaba lastimando. Una madre o un padre no pueden lastimar a propósito a un hijo. Un hermano, pues quizá tiene una jerarquía diferente a las que tú tienes. Y quizás, digamos, en el caso de uno de mis hermanos, primaba la ambición económica por encima del respetar a una hermana. Y entonces ahí fue cuando se dio toda la batalla por una herencia. Entonces yo me tuve que alejar de todo eso. Y al final, yo les diría, gracias, porque a través de esas heridas de mi alma causadas por ellos, sin que lo hubieran hecho intencionalmente, pero así lo viví yo, fue como yo lo experimenté, tuve que sacar lo mejor de mí, porque te haces fuerte cuando no tienes otra opción. Cuando necesitas, la vida te pone de frente a tus peores miedos. Y es ahí cuando descubres lo valiente que nunca pensaste que podría ser. Y esa es otra píldora. Sí. Y cuando estás ahí en esos miedos, pero no hay quien te acompañe, no hay quien te ayude a pasar el puente, no hay quien te dé palmaditas en la espalda. Estás solo, totalmente solo, paralizado de dolor o temblando de dolor. Es cuando te volteas a ver a tu familia y no están. No están. No están en el hospital, no están en el quirófano, no están en tus noches de oscuras del alma, no están en tu tristeza, no están en tu abandono, no están. Y cuando están para hacerte doler más de lo que ya estás doliendo. Entonces, un poco también tenemos que salirnos de este romanticismo cínico de que la familia es lo más hermoso, de que la madre siempre nos cuida, de que los hermanos están ahí para protegernos. No todos tenemos familias sanas. Y yo me lo encuentro en consulta muchísimo, familias muy disfuncionales, conflictos terribles de madres con hijas, de hijas con madres,
conflictos terribles entre hermanos, conflictos dolorosísimos entre padres e hijos. Entonces, muchas veces nos enseñan a que debes honrar a padre y madre. Y si padre y madre no te honran, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, debes amar al prójimo como a ti mismo. Y si el prójimo no te ama y te destruye, ahí es cuando también hablo de la estafa emocional, ¿no? Hay mucha estafa emocional en todas las relaciones que tenemos. Entonces, ahí es cuando debes mirar a esa persona y decirle, gracias a ti, yo me hice fuerte. Gracias a ti, aprendí a confiar en mí y a saber que yo sola podía reconstruirme de las cenizas. Qué bonito. O sea, que en resumen, ¿qué les dirías? Gracias. Gracias, y un poco como el relato de los erizos, ¿no? Que los erizos muchas veces en el invierno se juntan las familias de los erizos para mantenerse calientitos, pero no se dan cuenta de que si se juntan mucho con las espinas se hacen daño. Sí. Entonces muchas veces en nuestras familias tenemos que juntarnos, pero lo suficiente para no lastimarnos con las espinas, mantener también una distancia sana, porque a veces las personas cuando se apiñan mucho, cuando se acercan mucho dentro de las familias, se lastiman mucho, se controlan, se critican, se juzgan. Entonces, mi consejo es, si tienes una familia disfuncional, mantén una distancia justa para que las espinas de ese otro puercoespín no te lastimen, porque tú también tienes espinas. Y cuando se juntan mucho, los erizos o los puercoespines se lastiman. Entonces hay que pensar que no todas las familias son familias hermosas, bonitas, amorosas. Hay familias disfuncionales. Entonces tenemos que proteger nuestro centro sagrado manteniendo también una distancia sana para no lastimarnos. Sí. Bueno, eso está inspirado en la paradoja de Schopenhauer, ¿no? Exacto. Que habla de que los seres humanos somos relacionales, necesitamos cercanía, pero que el exceso de cercanía provocaba que nos pincháramos. Claro, eso, tu perspectiva de llevarte eso a la familia es el máximo ejemplo, ¿no? Sí. La familia es el mayor núcleo relacional que hay a priori, ¿no? Qué interesante. Dices en una de tus píldoras, tiene que ver, ¿no? Dice, mira el camino que has recorrido, siente cada lágrima, obsérvate en cada caída. Cada vez que te levantes, pisa de nuevo cada huella para que no olvides jamás cómo se alcanza la meta, ¿no? Esa es una de mis favoritas. Claro, a mí ya, como te hemos ido escuchando, esta píldora ya no es como al principio de la conversación, ¿no? Pero toma todo el sentido. Eso es a lo que me refiero con el libro, ¿no? Que cada píldora va tomando el sentido experiencial sobre tu propia vida, ¿no? Que es lo que le da un gran valor al libro, ¿no? El tema. ¿Qué es a lo que tienes más miedo? Pues hasta hace poco al abandono y a la traición. Si tú me dices cuáles son mis heridas más grandes de mi historia, la traición yo creo que sería la primera, la que más me ha dolido, y el abandono. Pero bueno, ya aprendí a navegar las aguas turbulentas en soledad y estoy feliz. Bueno, vamos a meternos un poquito ya en el eneagrama, porque supongo que una de tus herramientas es el eneagrama, ¿no? Que comentabas, ¿no? Compartes en tu libro tu eneatipo, que además tiene también valor, porque compartir el eneatipo abiertamente es dar mucha información a personas que saben de eneagrama, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco de cómo, o sea, qué es el eneagrama. Vamos a pensar que quien nos escucha ahora puede no saber nada del eneagrama, qué es el eneagrama y cómo lo relatas y cómo lo aplicas. Bueno, para mí el eneagrama fue como la cereza del pastel, porque después de haber estudiado tanto a Viktor Frankl, a Edith Eger, a toda la logoterapia, el hombre en busca de sentido, de haberme certificado en el coaching de Harvard y de haber entendido cuáles eran esas 3 facetas que debemos recorrer para llegar a nuestra sanación y a tomar decisiones y a todo eso, aparece en mi vida el eneagrama, que es el estudio de la personalidad, ¿no? Y descubrir que hay 9 personalidades diferentes en donde podemos encontrar en esas 9 personalidades la explicación de por qué somos como somos. Y empezar a viajar a nuestra infancia y a nuestra adolescencia para encontrar esos puntos en nuestra vida en donde se cristaliza esa personalidad, ¿no? Cuáles son nuestros miedos predominantes, cuáles son nuestras heridas de la infancia, todo eso para mí fue absolutamente revelador. Y entendí por qué yo era un eneatipo 2 y entendí por qué yo
Era una persona que siempre estaba tratando de complacer a los demás, de servirle a los demás, de ayudar a los demás, de salvar a los demás. Y claro, por eso digo, como lo dije al principio de esta conversación, siempre era la que estaba en todos los voluntariados, tipo Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Tipo Lady Diana de Inglaterra, siempre estoy ahí. ¿Quién quiere ayudar? Yo, de hecho, me voy mañana a las 6 de la mañana a Lourdes a una peregrinación como camillera de enfermos. Y yo siempre, lo has leído en el libro, digo que soy camillera de almas. Y ayer en la charla de instrucciones de la peregrinación nos decían, ustedes van como camilleros de enfermos, pero también van como acompañantes de esos enfermos que tienen el alma también muy herida, ¿no? Y eso es lo que a mí me apasiona, el poder ayudarles a las demás personas a encontrarle el sentido a ese sufrimiento. Entonces, cuando yo me siento en consulta con un consultante y ya sé el eneatipo que es, porque ya hemos hecho pues, el examen y ya hemos hecho el test y todo, pues me ahorro una cantidad de consultas perdidas investigando por qué le pasa lo que le pasa. Y cuando ya le hago la lectura de su personalidad, pues ya le digo, mira, tú eres personalidad 9, por ejemplo, y tu pareja es personalidad 1 o personalidad 8. Entonces los puntos de fricción dentro de sus personalidades, si tú eres 9 y él es 8, pues son estos, trabájate esto, trabaja lo otro. Y para mí ha sido una revelación impresionante y una herramienta a través de la cual yo he podido conocerme a mí misma, conocer también por qué, digamos, muchos de los conflictos con mi madre, que son de tipo 8, con mi padre, con mis hermanos, con mis parejas que he tenido a lo largo de mi vida. Entonces, cuando tú ya te autoconoces y conoces a la persona con la que estás, ya empiezas a, digamos, a limar las asperezas de la relación y a entender por qué esa persona es así y por qué tú eres así. Entonces sí es una herramienta maravillosa. ¿Y tú te la aplicas a ti misma? Todos los días. Todos los días tomas mucha conciencia, ¿no? Ay, mira, aquí recaíste, ten cuidado en esto, aquí te estás yendo hacia la sombra, aquí te estás yendo hacia la luz. Claro. Entonces tratar de vivir en la parte virtuosa de mi número 2 y no en la parte oscura que todos tenemos. Estupendo, pues yo te preguntaría ahora, ¿qué le dirías a alguien que no sabe nada de ti ni del libro para que te encuentras con una librería? ¿Qué le dirías para que leyera tu libro? Yo le diría que mi libro es una historia de inspiración, que es una historia a través de la cual si estás pasando por algún momento de dificultad, que todos estamos, porque todos estamos en ese proceso de transformación y de iluminación que es la vida misma, y a cada uno nos duele algo. Hay personas a las que les duele la madre, hay otros a las que les duele el padre, a otros les duele la pareja, a otros les duele la situación económica, a otros les duele la situación de salud, pero todos tenemos un dolor, todos tenemos un morado en alguna parte del cuerpo que nos duele. Yo les diría que a través de ese libro pueden encontrar una inspiración, además de una metodología, a través de la cual pueden, como dice Mario Alonso Puig, entender que más allá de la cruz está la luz y que detrás de cada llaga de dolor hay un milagro en gestación. Qué bonito, qué bonito. Pues yo creo que, vamos, yo como lector del libro aconsejo a quien nos esté escuchando que lo lea, es inspirador. Y la verdad es que seguro que después de esta entrevista, cuando lean el libro, empiezan a leer el libro, pues van a tener una información muy valiosa para tomar esas herramientas que planteas en el libro, Paula. ¿Quieres añadir algo respecto a ti, al libro, algo que quieras como colofón en la entrevista? Agradecerte porque cuando encuentro puentes como tú, que para mí eres un puente, y todas las personas que te apoyan y bueno, las personas que hemos conocido, esta tarde que vamos a tener el podcast con Juanjo Fraile y todas las personas que me apoyan en todo esto, pues le doy gracias a la vida porque mi libro tiene un propósito espiritual y ese propósito es llevar ayuda humanitaria espiritual a nuestra herida humanidad, porque siento que hay muchas personas que llevan ayuda en términos de que, bueno, si hay una guerra, entonces vamos a llevar medicinas, vamos a llevar frazadas, vamos a llevar ropa, y hay muchas ONGs llevando ayudas físicas o medicinales al mundo, pero pienso que el mundo necesita ayuda humanitaria espiritual.
Paula, pues te felicito. Creo que haces una gran labor personal en tu vida, ayudando a tanta gente a través de tu experiencia, y que a través del libro seguro que conectarás con muchas personas. Muchas gracias. ¿Te puedo dar un abrazo? Claro, encantada. Muchas gracias a ti también por hacer brillar el diamante. Piensa por ti mismo. Wake up.